Buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes, don Gonzalo. Hoy estamos estrenando encuadre y escenario. Efectivamente. Así que esperemos que les guste a nuestros seguidores, buscadores del árbol de la vida y buscadores espirituales. Y también caminantes por el camino de los arquetipos universales, Peregrinos, peregrinos. por los arquetipos. Efectivamente, y la verdad es que cada vez tenemos más nombres, ¿no? Esperemos que no se enfaden, don Daniel. Sí, ahí estamos todos. Pues nada, Gonzalo, ¿qué temas nos propones hoy? Pues mira, tenemos un tema ligado al desarrollo psicológico, porque todo desarrollo espiritual tiene que venir antes por una madurez psicológica, porque de esta manera la vasija psicológica, cuando se fortalece, puede permitir que baje la luz divina. Entonces, sin este trabajo psicológico, la persona no está preparada para recibir la intensidad de la luz divina. Entonces, por Vale. eso muchos de nuestros vídeos los hacemos sobre temas psicológicos, sobre el perdón. Hay un montón de temas que tenéis ahí. Porque al final de lo que se trata es de equilibrar los opuestos, equilibrar las céfiras opuestas, ¿no? Al Sí, final es el fortalecimiento psicológico. sí, eso por un lado, y luego también evitar que una séfira tome un lugar que no le corresponde. Y esto tiene que ver con el vídeo de hoy, que por cierto, vamos a hablar sobre cómo evitar los enganches emocionales. Vamos a explicar qué son y por qué es muy conveniente evitarlo. Y el enganche emocional viene normalmente de un enfado con otra persona, normalmente es con la pareja. Y ahí, digamos, como que la séfira Gebura se hace dueña de todo el árbol de la vida de la persona. Entonces, la ira, en ese caso, descontrolada, toma todo el vehículo psicológico de la persona. Y entonces la persona no es ella misma. Y de hecho, Mm. por ejemplo, en el código, creo que en el código penal es atenuante si la persona está sometida a una ira, a un enfado brutal. Creo, creo recordar, pero Enajenación, enajenación, una, exactamente. una enajenación momentánea por Sí, estado de ira. sí, Pero claro, exacto. ahí te refieres a los enganches emocionales eh, por ira, ¿no? O Sí, también por otro tipo de enganches. sí, inicialmente lo había pensado, básicamente. Vamos a analizar varias situaciones, pero el primer caso de enganche se da cuando las personas están enfadadas todo el tiempo entre ellas. Es Mm. decir, una persona hace una descarga emocional porque, digamos, como que la otra persona hace cosas que esa persona no quiere que haga y entonces se produce la descarga emocional. Típico, has dejado el shampoo siempre en el mismo sitio y llega un día que lo deja en el sitio que no es adecuado y descarga emocional. Y luego él, Ya. por ejemplo, le recrimina a ella, es que pues no me gusta pues a lo mejor ir a los sitios donde quieres ir y siempre me obligas a ir. Y entonces Mm. la persona, después de ir durante 10 veces a un sitio que no le gusta, hace la descarga emocional. Entonces, Ya. esas descargas emocionales van causando heridas a nivel psicológico y esas heridas van produciendo el enganche emocional. Entonces, digamos, la pareja se, se hace adicta a la discusión. ¿Tú no te das cuenta que hay muchas parejas que están todo el tiempo discutiendo? Que son adictas Ya. a la discusión, que no podrían vivir sin ello porque les da adrenalina Sí, sí, y pues les alimenta el una enganche forma, emocional. una forma de sentirse vivos, claro. Sí, Sí, yo me imagino. Explota Gebura, eh, el Gebura que o que emana o que también, y el que recibe, claro, es una descarga brutal, lo verá como una injusticia, como un agravio, y ahí está Hod dándole vueltas, ¿no? sí, Junto con Netzá, dándole vueltas de por qué me ha hecho esto, qué tal. Y luego, después de 3 días de darle vueltas, el hecho que me imagino que es una cosa absolutamente normal y sencilla se convierte en una tormenta, ¿no? sí. Entonces, sí, entonces ahí tenemos ese.
esos enganches que vienen básicamente por descargas emocionales, de ira, Vale. ¿Y relacionados cómo con es, ira. y cuál es el antídoto de de este tipo de descargas? Sí, el antídoto en concreto para este tipo de relaciones y descargas es, ya sé que va a sonar muy obvio, es no hacer la descarga emocional. Ya, Porque la descarga emocional, entonces, si te enfadas, pensarlo un montón de veces, irte a caminar, irte a hacer deporte, ver la televisión, programas divertidos, que precisamente no ocurra lo que has dicho, que esa emoción se convierta en un pensamiento obsesivo. mm, Porque fíjate lo que me hizo y fíjate en ese momento tal y fíjate hace 4 años que me hizo tal y fíjate, y entonces eso, digamos, va ocupando, esos pensamientos negativos van ocupando toda la psique, la persona se obsesiona y entonces es cuando viene el estímulo externo que te dice una persona cualquier cosa y la otra explota. claro. Y esa explosión genera mucho daño en el otro. Mm, Cuando tú explotas, genera mucho daño en el otro. Lo vimos cuando hicimos el seminario, como cuando los padres tienen esas explosiones con los hijos, cómo son muy, mm, digamos que se genera mucha carga emocional, mucha carga psicológica en los hijos. claro. ¿Y esa descarga a qué Séfira llega? Si la descarga es muy profunda y brutal, a Tiferet, a la triada Ya, del alma. claro, y eso desequilibra todo, porque es como un misil, ¿no? Sí, eso es un dolor a nivel del alma. O sea, Ya, hay veces, claro, porque sobre todo si viene de figuras que les amamos, no es lo mismo que te lo diga, yo que sé, un vecino o ya. alguien en el tráfico que no conoces, que te has enfadado y hay una descarga, que no que de repente se produzca una descarga y te digan cosas dolorosísimas Eh, que te llegan a nivel del alma. Te voy a contar una anécdota que es real de un tío mío que en paz descanse, que no se enfadaba nunca. Entonces, te cuento, porque yo soy muy parecido a él. Entonces tenía su oficina, entonces estaba despachando con una persona que le estaba contando algo que le hacía enfadar muchísimo, o sea, Ujú. una situación de estas tremendas y tal. Entonces le decía, ¿me permite un momento, por favor? Entonces el otro le decía, sí, sí. Entonces se iba a otra habitación y empezaba a gritar como loco, a insultarlo, a decirle todo tipo de barbaridades, sin que le oyese, claro. Claro. Y luego volvía y decía, sí, por favor, continuemos. Sí, No sé si es un buen método este. es un método que no está mal porque al final evitas hacer la descarga en el otro. Sí. Pero el problema, fíjate, el problema de fondo, que eso a mí me pasa, es que por no ejercer Geburá cuando tienes que ejercer, sino que te inhibes, al final la descarga es brutal porque el enfado es brutal contigo mismo. Claro, Y entonces, claro, vas una cosita, otra cosita, otra cosita, hasta que lo hasta que haces de una explotas. manera muy desequilibrada. Entonces yo creo que sí es muy importante para equilibrar la vasija psicológica, ejercer Geburá cuando sea correcto ejercerlo, ¿no? Sí. Para los que no conocen el árbol de la vida, Geburah es la séfira que básicamente nos ayuda a poner límites. Nos ayuda a decir que no, nos ayuda a poder mm, equilibrar el al recibir, nos ayuda a protegernos, entonces Y luego pasa otra cosa. Eh, Puedes ejercer, que es lo que tenemos que grabar un vídeo de este tema. Cuando tú ejerces una figura muy liviana hacia el exterior, es decir, que nunca dices lo que piensas, que nunca pones límites, la ejerces muy fuerte hacia ti. Y ahí es donde sí, se produce la sobrecarga. sí, exacto, exacto. Ahí Eh, porque internamente
va, digamos, aumentando la presión psicológica Sí, hasta que, explota. hasta que viene un estímulo de fuera y hierve. Entonces es súper interesante porque el equilibrio en el árbol no solamente está entre Geburá y Gesed, sino entre Geburá interno y externo, es lo que decíamos, ¿no? Sí, Es decir, es importante tener ese equilibrio, de alguna manera ejercer el Geburá igual hacia el exterior que hacia el interior. sí, Seguramente haciéndolo así, se equilibra también lo otro, ¿no? claro, claro. Es que el árbol se tiende a equilibrar. Entonces, si somos muy laxos de cara al exterior, lo normal es que seamos muy, eh, ¿cómo se dice? Muy críticos con nosotros a nivel interior. Claro, Si consentimos muchas cosas a gente de fuera, es bastante probable que seamos muy, muy muy duros críticos, muy duros con y nosotros, sí. y nos sentimos culpables y hasta que explota eso, claro. Sí. Y lo que pasa, mira, por ejemplo, los enfados, cuando sí, ¿qué ocurre, por ejemplo, en la pareja, en este caso, el enganche donde uno se enfada siempre y la otra persona acepta? Esas descargas emocionales. La persona que acepta se está comiendo todo eso eh, dentro de ella. Mm, Y lo normal es que le dé una enfermedad y lo normal es que le dé una enfermedad, a lo mejor el cáncer o algo así. ya. Porque digamos como que se come toda esa ira del otro o de la otra y Mm, no es capaz de enfrentarlo. claro. Y eso yo creo que es muy frecuente, además. Es decir, Sí, equilibrar las figuras de dos personas no es fácil, porque si hay alguna que tiene un Geburá muy fuerte y otro que no la tiene tan fuerte, se la come, claro. claro. Está el invasor y el invadido, que lo hemos hablado alguna vez en las relaciones. La persona que tiene la gebura muy fuerte, o sea, que es muy asertiva, que dice esto es así, muy autoritaria, se come con patatas a la otra persona, Y, la nula. y, y en esos casos, ¿qué hay que hacer? Porque fíjate, muchas veces las personas más autoritarias y más con más carácter también tienen una gran vulnerabilidad. Cuando ve que alguien les hace frente, se quedan absolutamente Sí, petrificadas, ¿no? Pensando que, o sea, porque está acostumbrando a, de alguna manera, a sí. apabullar con su carácter, ¿no? Claro, lo que ocurre es que el ego, el programa del ego, al final ha ido probando a lo largo de la infancia y probablemente se dio cuenta que siendo lo que llaman en inglés un bully, el que hace bullying, siendo Sí, un abusador en el colegio, le iba bien, porque los otros agachaban la cabeza, a lo mejor se ganaba el respeto, yo qué sé, o sea, tenía a lo mejor más un un estatus mayor dentro del colegio, del instituto, y entonces se acostumbra así, y claro, como nadie le rechista, todo el mundo agacha la cabeza, va tomando la energía y los recursos de todos los demás. Pues claro, cuando alguien viene que le hace frente, ahí estallan los dos. y es correcto, es lo que correcto es hacerle frente. Sí, o sea, Geburá es para la defensa. Entonces, si Mm, viene alguien apabullando y quitándote derechos tuyos o quitándote, digamos, imagínate en el trabajo, te roba alguien un trabajo que has hecho y se lo pone para él o yo qué sé, o no sé, puede haber mil casos. Se ponen comisiones que has hecho tú de ventas o en la pareja una persona viene muy apabullando, exigiendo mucho al otro y no, y hay un caso típico que es el jefe o la jefa, sí, el jefe o ¿no? la jefa que hace bullying. Ahí, claro, Geburá es la defensa psicológica. Entonces, Mm. la manera de hacerle frente es de forma muy asertiva, pero no entrando en el enganche emocional. Es decir, mira, es que esto no lo voy a tolerar, Sí, con tranquilidad. con tranquilidad. Entonces lo Le vuelvo a puedes decir, intentar y no, es que esto no lo voy a tolerar. ya, ya. Eso le hice yo a una jefa, ya le he contado, ¿no?
que me Sí, sí, sí. pasé varias semanas viendo la rayita del ordenador, porque me mandó un trabajo que yo dije, esto no lo voy a hacer. Y le dije, mira, es que Y- esto no me corresponde. Y Ya, no, es que no sabía. Me dijo, no puedo con esta presión. Entonces, claro, la presión que ejercen fuera, si tú te conviertes en una roca, esa presión, ¡pum! Hay un libro extraordinario de Melville que se llama El escribiente. No sé si lo has leído. No, no, no. no. Es un libro muy... Melville es el de Moby Dick. Sí, Sí, sí. eh, Nombre sí, interesantísimo. sí, pues se llama El escribiente. Y entonces precisamente, le contratan en una correduría de bolsa, donde hacían los notarios a principios del siglo XX. Y entonces él empieza a decir, preferiría no hacerlo. Entonces el jefe le dice, oye, ¿me puedes pasar? Era el escribiente, le llamaba. Entonces tenía que pasar a todas las operaciones que se hacían, tenía que redactar porque se hacía todo a mano. ¿Vale? Y entonces decía, preferiría no hacerlo. Y entonces se volvían locos porque intentaban, entonces siempre decía lo mismo, preferiría no hacerlo. Os invito a que leáis este libro, El escribiente. ¿Y cómo acaba? Mejor no hacer spoilers, Vale, vale. pero ves psicológicamente cómo el jefe se empieza a sentir culpable, se quedaba en la oficina a dormir. ¿Por qué no te vas a tu casa? Preferiría no ir. No, no, no sabía, no sabía qué hacer con él, el jefe. Entonces se ve cómo psicológicamente el jefe dice, hoy le voy a poner firme de verdad y le voy a decir que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y se le encontraba en la oficina, que estaba durmiendo ahí, y decía, tienes que hacer eso, y el otro, no, preferiría no hacerlo. Y entonces le echaba, pero claro, el otro a lo mejor pues se quedaba en la calle, le entraban los remordimientos y le volvía a contratar. Bueno, o sea, es buenísimo. Pues fíjate, es interesante lo que dices de que se pueden marcar límites sin enfadarse. Exacto. Lo que pasa es que normalmente relacionamos enfado con poner límites. Sí, Es que es un tema importante, porque yo creo que cuando pones límites sin enfadarte, es mucho más eficaz. claro. No tienes que... Esto, por ejemplo, es algo que todo el mundo deberíamos desarrollar esta herramienta psicológica. Y para ello es básicamente tener las ideas claras de lo que uno quiere y cuando hay algo que se sale de ahí, decir, mira, esto no es aceptable. Ya. Así, en este tono, ¿sabes? Y esto es un enfado geura, o sea, un enfado geura host, sin que intervenga ninguna otra céfira, ¿no? Sin que haya una descarga emocional. Ya, porque Incluso sería desde Tiferet, incluso. O sea, sí, porque la descarga emocional viene de Netzai, de la parte derecha, ¿no? eh, se, se genera en Gebura esa ira interna que tiene uno que está ahí en Hot. Empieza a dar vueltas el torbellino y en Netza explota. Ya, Mejor que explote incluso que no que implosione, porque si no se produce esa explosión, se produce la enfermedad interna. ya, ya, ya. Porque habíamos visto que la ira, ¿te acuerdas en la tabla de David Hawkins? La Sí, ira calibraba relativamente alto dentro de la negatividad, pero era mucho más alto a lo mejor que la apatía o que comerse las cosas sin sin expresarlas. decirla. Ya, ya. Sí, porque por lo menos ahí tomas acción. Bueno, oye, pues tomaremos nota. Sí, Eh, entonces, dinos los tres consejos para no engancharnos con la ira y con el enfado, sí. ni con otra persona por esa razón, claro. Bueno, lo primero es que si tú te enfadas con alguien, el enfado siempre es con uno mismo, porque ha consentido cosas que no debería consentir. Entonces,
Lo primero es empezar a no consentir cosas que realmente sabes que no tienes que consentir. Porque el enfado siempre es con uno mismo, se pone en el otro, pero el enfado es con uno. Luego, segundo, si te enfadas de forma con rabia, quiere decir que tienes emociones negativas en tu psique. Con lo cual, observa de dónde vienen esas. Quizá tuviste un deseo, tu padre te dijo algo, no lo llevaste a cabo y entonces te enfadaste. O un niño te quitó una canica y ahí ya te generó una rabia interna de impotencia. ¿Vale? Entonces, observar de dónde viene y soltarla. Y lo número tres, nunca, 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 nunca hacer la explosión emocional, ni oral ni escrita. Nunca enviéis cartas de porque me hiciste esto, esto otro, no sé qué, y nunca hagáis explosiones. Pensarlo 50.000 veces, daros un paseo, mirar las cosas de ponerlo por escrito para vosotros, ver los pros y los contras, tomar decisiones analíticas y calculadas, no emocionales. Pues nada, oye, tomaremos nota. Se lo Bueno, diré, pues se lo diría a mi tío, pero ya murió. Con lo cual, sí, claro, internamente. Ah, bueno, no sé cómo murió. pues nada, don Gonzalo, creo que nos hemos alargado un poco, pero bueno, yo creo Sí, nos que hemos alargado un poco, sí, la verdad. se han dicho cosas interesantes. Vale, Pues pues muchas nada, gracias, Daniel. nada, gracias a ti, don Gonzalo. Hasta la próxima.